El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos, por compartir junto a nosotros este espacio de noticias que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Iniciando una nueva semana de labores, reitero, estamos con nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Pichincha 89.7, en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5. Estamos igualmente en señal web a través de www.radiomajestad.com. De 6 a 7 para Santo Domingo, estamos en el canal 3 de TVNet. A partir de las 7 se integrará nuestra retransmisión o nuestra transmisión de noticias Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y estamos igualmente transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Espero que hayan disfrutado, que hayan descansado, hayan recuperado energías. Esta que es una semana muy interesante desde lo político a nivel local y a nivel internacional. Y claro, quiero empezar mi comentario con base en los episodios ocurridos en los últimos 8 días, 7, 8 días. Lo que pasó hace una semana en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo que pasó el día de ayer en Chile. En Bolivia se toma una decisión por la vía del voto popular. Ya no había margen para que aparezca algún sector a cuestionar la naturaleza jurídica de ese proceso electoral. Hemos compartido con ustedes la opinión de quienes habla, que la había manifestado el año anterior, sobre al menos mi posición personal, mi comentario personal sobre la situación jurídica de Evo Morales. Vinieron todos los hechos que son de dominio público y para el domingo pasado ya no había margen para cuestionar la parte jurídica del proceso electoral. Impidieron incluso que Morales sea candidato a senador, con algunas ahí decisiones tomadas por el Estado boliviano, liderado por la señora Yanine Áñez, que durante varios meses ha tenido ese país sometido a un interinazgo con una serie de bemoles y que seguramente la historia va a recoger y va a dar cuenta, como dicen los historiadores y los políticos, ¿no? El juicio de la historia. La señora Áñez tendrá que enfrentar el juicio de la historia en algún momento, de aquellas omisiones, de aquellos errores, de aquellos excesos y de aquellas prepotencias, porque seguramente, sabiendo que era un gobierno interino, igualmente seguramente pensó la mencionada señora que el poder es eterno y no es efímero. En su caso, recontra hiper efímero. Tan efímero que incluso quiso presentarse como candidata y al ver que no tenía posibilidades, seguramente contaban con información oficial, real, sobre lo que podría pasar en Bolivia durante las elecciones. Finalmente la señora Áñez se retiró y no se presentó. Igualmente Tuto Quiroga, quien fue en su momento vicepresidente de ese país. El resultado de Bolivia es un resultado indiscutible. Es un resultado que, bueno, a mí me espeluzna cómo mucha gente que se dice demócrata, cómo hay un segmento de la sociedad latinoamericana que se dice demócrata, pero cuando el resultado no le favorece o no está de acuerdo con ese resultado, empiezan a denostar a aquellos que se pronunciaron mayoritariamente por una opción con la cual ellos no comulgan. Y claro, tuvimos protestas, focos de protestas, en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, en donde, como no les gustó el resultado electoral, un segmento de las élites salieron a las calles a protestar y a hablar de fraude. Hablan de fraude cuando resulta que el último año desarticularon la institucionalidad boliviana. Hablan de fraude cuando en lugar de gobernar para preparar las elecciones se dedicaron a perseguir. Y hablan de fraude cuando el 55% de los electores bolivianos, el 55% de los electores bolivianos se pronunció a favor de una opción política, pero como no les gusta, los tildan de ignorantes, los tildan de borregos,
los tildan de sanducheros, porque esos son los términos que con facilidad, con una facilidad clamorosa y totalmente deleznable, utiliza ese segmento de las élites de Latinoamérica. Ayer Edwin Jarrín me compartía en el Twitter un video de una opinión que parece que se dio en España, entiendo que fue en España, de dos individuos ahí que casi asociaban el resultado electoral en Bolivia con el hecho de que el pueblo boliviano es ignorante. Y resulta que decían ellos muy sueltos de huesos, no sé si alguna vez han pisado Bolivia estos señores, pero decían muy sueltos de huesos que en Bolivia la mayor parte de la población no sabe lo que es un celular, no sabe lo que es una tablet, no sabe lo que es una computadora. O sea, es impresionante esta arrogancia y esta prepotencia de ciertos sectores, de algunos opinólogos y de algunos que se creen por encima del bien y del mal, ¿no? Denostando la decisión del pueblo boliviano de respaldar una opción electoral. Sin el mínimo de respeto o de entendimiento de las razones por las cuales el movimiento al socialismo logra semejante victoria ya sin Evo Morales. Victoria larga, con 26 puntos de distancia respecto del segundo y en primera vuelta. No fue necesario el balotaje o segunda vuelta en Bolivia para confirmar el triunfo de Luis Arce. Y claro, gente que ni siquiera sabe quién es Luis Arce, gente que ni siquiera tiene la menor idea de su nivel de preparación, gente que ni siquiera, si no conocen Bolivia, por lo menos abran un libro o googleen y revisen cuáles son las cifras económicas de los últimos 15 años en ese país, para entender las razones por las cuales el MAS logró semejante victoria. Pero insisto, este segmento de las élites habla desde sus sesgos, sus animadversiones, sus miedos, sus fastidios, su arrogancia y su prepotencia. Y lo mismo pasó el día de ayer en Chile. El resultado de Chile, amable audiencia, hay que leerlo desde diversos puntos de vista. Porque me parece a mí que las élites que hoy están cuestionando el resultado electoral en Chile no se dan cuenta que hoy hay una nueva generación que quiere un cambio, una nueva generación que siente que seguramente las normas constitucionales vigentes desde la dictadura no se adaptan a la realidad del mundo moderno. Porque además las protestas del año anterior en Chile nos permitieron a los latinoamericanos y al mundo conocer que Chile no era el paraíso que nos habían pintado. Que Chile es uno de los países más caros de la región. Que en Chile ha imperado a lo largo de todos estos años la privatización de los servicios básicos. Que en Chile el papel del Estado se redujo a la mínima expresión, apoyado por esa constitución que fue aprobada en el tiempo de la dictadura. Pero claro, tenemos una élite, un sector de Chile y de Latinoamérica que solamente leen desde el punto de vista de la conveniencia. Y ayer ya hablaban de fraude. Reviso el último reporte electoral que da cuenta del 78,27% del pronunciamiento popular de los chilenos para aprobar el cambio constitucional frente al 22% de quienes estaban en contra. El portal EMOL de Chile habla justamente del amplio triunfo, aplastante triunfo del apruebo, y que analistas interpretan las cifras que podrían marcar los próximos hitos políticos en ese país. Para entender lo de Chile, amable audiencia, hay que leer la historia de Chile. Y para leer la historia de Chile hay que remontarse a 1973. Les doy la fecha, el 11 de septiembre del año 73. Cuando los militares liderados por Pinochet derrocaron al gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende.
y a partir de allí hacer un análisis de una de las más cruentas dictaduras militares que la historia de Latinoamérica recuerde. Hay que leer la historia para entender que en el Cono Sur imperaron dictaduras cruentas en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Las dictaduras más cruentas de la región. Leamos la historia para entender qué fue lo que pasó en 1973 y qué fue lo que pasó en 1990, cuando los chilenos se pronunciaron por el retorno a la democracia, pero la clase política chilena, en contubernio con la dictadura, le dieron pues a Pinochet y a su dictadura una serie de prerrogativas para que, por ejemplo, una vez fuera del poder, Pinochet se convierta en senador vitalicio. Una cosa de locos, ¿no? Y resulta que regresan a la democracia, pero mantienen la misma constitución de la dictadura. El análisis tiene que ser integral, queridos oyentes, televidentes, internautas. Yo siempre planteo abrir un poco la visión más allá de los sesgos, porque es legítimo que cada uno de nosotros tengamos una visión ideológica, una visión política, que la tenemos. Yo discrepo totalmente cuando escucho, leo a alguna gente que dice, yo no tengo criterio político, yo no tengo ideología. Todos tenemos ideología, todos tenemos ideología. Y todos somos políticos por naturaleza. Todos tenemos una forma de pensar en lo político, todos. Unos más, otros menos, pero todos. Pero más allá de esa visión político-ideológica que puede ser discrepante, es fundamental analizar los procesos para entender las razones por las cuales termina el pueblo, el elector, decantándose por una opción. Porque esa opción tiene una razón de ser. No es que la gente va y vota con el estómago, la gente va a votar porque cree que sus condiciones de vida van a mejorar, porque está harta del status quo, porque está harta del sistema, porque quiere un cambio. Y los jóvenes de hoy quieren un cambio. Los jóvenes de hoy no son los jóvenes que éramos jóvenes en mi tiempo, y los jóvenes de mi tiempo no eran los jóvenes del tiempo de nuestros padres o de nuestros abuelos. Cada generación tiene una lógica distinta y hoy está claro, esta generación chilena tiene una óptica totalmente distinta. Totalmente distinta, porque alguna gente dice, ay, ¿por qué no lo hicieron antes? Y desde el año 1990 está vigente la Constitución de Pinochet, porque eran otras realidades. Eran otras realidades. Igual que en el Ecuador, no puedes comparar el Ecuador de 1990 con el Ecuador del 2020. Son otras realidades. Cada proceso es distinto. Y para entender el fenómeno político chileno, primero hay que leer, para no decir cualquier barrabasada, porque hay gente que además dice y escribe cualquier cosa en las redes fundamentalmente. Las redes que se convierten en este espacio para que algunos desahoguen sus frustraciones, ¿no? Sus más grandes frustraciones. Sin el mínimo de un entendimiento de los fenómenos políticos de la región. Y por supuesto, Bolivia no es Chile, Chile no es Argentina, Argentina no es Brasil, Brasil no es Ecuador, Ecuador no es Venezuela, aunque nos insistan. Ecuador no es ni Venezuela ni Cuba. Colombia no es Ecuador. Cada país tiene su propia forma de ver las cosas, su propia idiosincrasia, y responden a sus propios procesos. Pero aquí no se entiende. En el Ecuador de hoy no se entiende. Y en la Latinoamérica de hoy no se entiende. Entonces las élites en Chile están bravísimas con el resultado electoral. Están enojadísimos. Están decepcionadísimos. No les ha gustado que cerca del 80% de los electores chilenos respalden la necesidad de un cambio. Este es el primer paso para un cambio real en la norma constitucional que rige a este que es uno de los países que hasta el año pasado nos vendían como el modelo de desarrollo. Y resulta que es un país, nos venimos a enterar a partir de las protestas del año pasado,
que Chile es un país altamente inequitativo. Es un país con los servicios básicos más caros de la región. Es un país donde el papel del Estado se redujo a la mínima expresión y es un país donde todo está privatizado. Hay que entender y leer esos procesos para comentar con un mínimo de argumentos y de rigor, ¿no? Sin claudicar posiciones, porque cada uno tiene sus posiciones. Ahora, como digo, Chile ha optado por un primer paso, que a algunos no les gusta. A mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, leer anoche un tuit de el doctor Ricardo Noboa Bejarano, político de viejo cuño, a quien en lo personal siempre le he guardado un profundo respeto, aunque discrepo con su visión ideológica, pero a Ricardo Noboa siempre le he guardado un profundo respeto en lo personal. Pero discrepo con su visión, y está claro, y por favor, yo tengo mi visión ideológica. Yo no voy a decir que soy objetivo, o sea, por Dios, ni que soy imparcial. Eso no existe. No existe la imparcialidad. Si no, escuchen todos los espacios de opinión y díganme quién es imparcial y quién es objetivo. Yo no puedo estar de acuerdo con el tuit que escribió ayer el doctor Noboa. El doctor Noboa escribió ayer lo siguiente: resulta muy lógico que los chilenos quieran ir a una nueva constitución después de la de 1980. De acuerdo, en esa parte estoy de acuerdo. Nuestros países creen que en las constituciones está la panacea. Lo que sería ilógico es que redacten una constitución premuro de Berlín de 500 artículos como la nuestra. Viene enseguida la comparación con el Ecuador. ¿Por qué no estoy de acuerdo con este tuit del doctor Ricardo Noboa Bejarano? Primero, porque el doctor Ricardo Noboa fue asambleísta de Sangolquí. El doctor Ricardo Noboa se presentó a un proceso electoral, ganó una elección e integró la Asamblea Constitucional que redactó una gran reforma a la Constitución. O sea, una persona que participó de un proceso de redacción constitucional dice ahora que no cree que las constituciones son una panacea, pero él participó de un proceso así. Con todo respeto, él fue parte de ese proceso. Si bien es cierto, fue el único asambleísta de su orientación política, el único, no recuerdo por qué organización política se presentó el doctor Ricardo Noboa, pero él participó en un proceso constitucional. En una constitución que fue dominada por los partidos políticos de la época. A mí no me contaron, yo cubrí la Asamblea Constitucional de Sangolquí, donde había una mayoría entre la democracia popular y el Partido Social Cristiano, con gente de altísimo nivel, hay que decirlo, de altísimo nivel. Esa Asamblea Constitucional tuvo gente de muy alto nivel intelectual, pero claro, independientemente de su nivel intelectual, cada uno tenía su propia visión ideológica. Y allí empezó la génesis de esta suerte de alianza que luego se convirtió en un maridaje entre el Partido Social Cristiano y la democracia popular. Por eso Osvaldo Hurtado fue presidente de la Asamblea Constitucional. Pese a la oposición de Febres Cordero y con la anuencia de Nebot, el doctor Hurtado presidió la Asamblea Constitucional de Sangolquí en un primer momento. Y se dio paso a la redacción de una reforma constitucional que tuvo algunos bemoles. Y en esa asamblea participó el doctor Noboa, que ahora dice que nuestros pueblos creen que las constituciones están a panacea. Yo suscribo parcialmente a quien dice evidentemente que hay gente que piensa que en las reformas legales o en las reformas constitucionales está la panacea. Pero ¿saben por qué piensa eso el pueblo? Con todo cariño y respeto, doctor Noboa. El pueblo piensa eso porque ustedes, los políticos, le venden humo a la gente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros políticos decir que con la reforma constitucional para dar tal cosa se va a acabar tal cosa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros políticos que dicen, con la aprobación de la ley tal, resulta que se va a mejorar la cosa tal? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Quiénes son los vendedores de humo? ¿Los electores?
que creen que la Constitución es la panacea o las reformas constitucionales son la panacea, o los políticos que le dicen al pueblo que las reformas constitucionales son la panacea. Los políticos a lo largo del tiempo han procurado adornar, de acuerdo a sus conveniencias, a sus animadversiones, a sus intereses y a sus sesgos, el verdadero fin que buscan. Pasó en el año 97-98 con esa reforma constitucional, y pasó también en Montecristi con una visión ideológica distinta, porque la visión ideológica del 97-98 no era la visión ideológica del 2007-2008. Yo me permito recordar a nuestra clase política toda la inestabilidad que enfrentó el país desde 1997, por la cual en el año 2007, en diciembre, fuimos a una nueva constituyente para redactar una nueva constitución. Porque el país estaba cansado, el país estaba harto, el país necesitaba un cambio. Valoremos después o analicemos los posteriores cambios, si fueron positivos o negativos, si se aplicaron o no. Valoremos eso y hagamos un análisis en frío, que a nuestros políticos buena falta les hace, porque cada quien comenta y dice cualquier cosa desde sus propios sesgos. No se puede comparar el proceso del 97-98, derivado de la caída de Bucaram, provocada por la partidocracia de la época. Y esta no es una defensa a Bucaram, por si acaso. Pero quienes habla fue testigo de toda la operación política que desembocó en la destitución inconstitucional del presidente de la República, a quien no le dieron el legítimo derecho a la defensa. Lo destituyeron sin fórmula de juicio político, lo declararon loco sin la presentación de un certificado médico y con apenas 44 votos de ese Congreso. Memoria, tengamos memoria. Y derivado de eso, por más impresentable que pueda haber sido el gobierno de Bucaram, pero hay que recordar cómo las élites políticas de la época, como no les gustaba el gobierno de Bucaram, se inventaron una causal y lo destituyeron. Luego crearon una figura inexistente en la Constitución, el interinazgo. ¿Para qué? Para no cederle el poder a la vicepresidenta de la República, inventándose un vacío que tenía la Constitución. Eso hicieron las élites políticas de la época. Y luego, para legitimarse, convocaron 3 meses después una consulta popular para avalar la destitución de Bucaram, para avalar el interinazgo del doctor Alarcón, y luego para convocar una asamblea constitucional que no tenía plenos poderes. Y después se instala en un cuartel, porque ni siquiera tuvieron el sentido común de instalar esa asamblea en un sitio donde todos los ciudadanos puedan participar. La instalaron en un cuartel, en la Academia de Guerra de Sangolquí. Les digo porque yo cubrí esa asamblea. Esa asamblea primero empezó a sesionar en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. De allí sesionó durante todo el proceso de redacción de las reformas constitucionales en la Academia de Guerra de Sangolquí. Y al final terminó en Riobamba. ¿Generada por quién? Por las élites. Vino el proceso de Montecristi, que claro, no les gusta a las élites porque respondía a una visión ideológica distinta, con la cual no comulgaban. A esas élites que hoy reniegan de esa constitución, bueno, cambien la constitución, que siempre yo he dicho. Cambien la constitución. La propia constitución establece mecanismos para cambiarla. Vía reforma, vía enmienda, vía referéndum o vía constituyente. Cámbienla, si no les gusta. Porque de lo contrario vamos a tener estos argumentos, ¿no? Que la Constitución tiene cosas absurdas que no se deben acatar. Cambien la Constitución. Porque digo, cada país, y en el caso del Ecuador, cada época tiene un proceso distinto. Si creen que hoy es necesario cambiar la Constitución, háganlo, pero háganlo bien. Ahora los chilenos se han presentado
a respaldar una opción que significará un cambio del modelo constitucional heredado por la dictadura. ¿Heredado por quién? ¿O quién permitió que se herede ese modelo? Las élites, la élite chilena, la clase política chilena, los partidos políticos chilenos permitieron aquello. Permitieron que Pinochet no responda por sus crímenes y lo convirtieron en senador vitalicio. Que leer la historia de Chile. Y aquí también hay una corresponsabilidad, pues, de la clase política chilena, no solamente de la derecha, sino también de la propia concertación. Hay una corresponsabilidad. La concertación ha tardado 30 años. 30 años. Y no generó los cambios constitucionales que requería Chile. Claro, y me van a decir, y con razón, que la concertación no solamente recoge organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, sino también del centro hacia la derecha. Es verdad. Pero Chile ha tenido, a lo largo de los últimos 30 años, 2 presidentes socialistas. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y Bachelet en 2 ocasiones. Sería interesante saber por qué en los gobiernos de Lagos y de Bachelet no se generaron ese tipo de corrientes. Ojo, esta corriente se genera en un gobierno de derecha como el de Piñera, pero no lo genera el gobierno de Piñera, sino que se ve obligado por la fuerza de las circunstancias para contener las manifestaciones que comenzaron hace un año en Chile. Pero hay que revisar esa historia para tratar de entenderla. Pero una vez más, lo de Bolivia, lo de Chile, lo de Ecuador, es un mal latinoamericano, el que las élites odian, detestan, aborrecen el pronunciamiento popular cuando no les favorece. Cuando les favorece, el pueblo es sabio. Ha hablado el pueblo es sabio, el pueblo piensa, el pueblo lo hace con buen criterio. El poder del pueblo es la voz de Dios, o la voz del pueblo es la voz de Dios. La soberanía radica en el pueblo. Cuando les favorece, cuando están de acuerdo con la visión del pueblo. Cuando el pueblo se pronuncia en contra de sus convicciones, de sus intereses, el pueblo es ignorante, el pueblo es borrego, el pueblo es sanduchero, el pueblo no entiende, al pueblo le encanta vivir en sufrimiento. O sea, la típica. Mal de Latinoamérica. Mal de Latinoamérica. Y es lo que está pasando hoy. En Chile y en Bolivia. Y claro, la vieja confiable que utilizan, no, fraude. Un presidente gana con 55% de los votos en primera vuelta, fraude. Un referéndum gana el apruebo con casi el 80%, fraude. De verdad que no entiendo. No entiendo. ¿Cuánto tenemos que aprender de los europeos en Latinoamérica, no? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que entender la lógica de respetar los resultados electorales y aprender a vivir en democracia? ¿Cuánto nos falta para comprender que incluso teniendo visiones distintas, debemos sentarnos a conversar y llegar a acuerdos mínimos, sin claudicar? Pero Latinoamérica es el reino de la incoherencia, es el reino del sesgo, de la animadversión, del insulto, de la diatriba, de las noticias falsas ahora. ¿Cuánto hay que aprender de los europeos? Los latinoamericanos estamos verdes, recontra hiperverdes, mega verdes estamos en respeto de los valores democráticos, respeto de las libertades, respeto a la libertad de expresión. Estamos muy lejos, muy lejos. Voy cerrando el comentario. Saludos a Ricky Serrano. Justamente, casi eso es lo que digo, querido Ricky. Le saluda a mi pana Ricky Serrano, que entiendo sigue en Houston, Texas, Estados Unidos. Le envío un abrazo. Le envío también un abrazo al Peinadito Benavides, que me escribe y me dice, ayer había escrito un tweet interesante, ahí tengo un par de hipótesis. Ecuador no es Bolivia, ni Arauz o Yacu son Arce, tampoco Centro Democrático Pachacuti son el MAS.
Pero la élite política de la transición en ambos países es bastante parecida. Vea, déjeme ponerle su like, señor. Querido Peinadito, le pongo su like. Cada país es distinto, cada proceso político es distinto, cada líder político es distinto, cada proceso tiene sus propias lógicas. Aquí en el Ecuador las élites están asustadísimas con lo que ha pasado en Bolivia, pero están temblando con lo que ha pasado en Chile y por eso los insultan a los electores. Quieren un resultado electoral distinto el 7 de febrero. Trabajen pensando en ese resultado electoral y propónganle al país formas reales de solución de sus problemas. Dejen de vender humo. En esa parte que leía del tuit de Ricardo Noboa, estoy de acuerdo cuando dice que la gente piensa que las constituciones son la panacea, pero doctor Noboa, con el mayor de los respetos y cariño, los propios políticos le han vendido eso a la gente. Ustedes, los políticos, le han dicho a la gente que con el cambio constitucional la cosa va a cambiar. Las cosas cambian para no cambiar. Así de simple. Las cosas cambian para no cambiar, como lo de hoy. En el Ecuador, en 2018, tras la consulta popular, las cosas cambiaron para no cambiar. Así de simple.